Acá. Gracias, Rafael. Gracias a vos. Y este tema lo voy a conversar con alguien que de estos temas conoce mucho. Estoy con el licenciado Mariano Parnás, economista santiagueño. ¿Cómo le va, licenciado? Buenas noches, ¿cómo anda usted? Un gusto de tenerlo. El gusto es mío. Hablábamos de que evidentemente está muy bueno preservar la salud por sobre todas las cosas. Así es. Pero eso no significa que no vaya a traer consecuencias muy graves para la economía del país, fundamentalmente, ¿no? Sí, una reflexión que viene rápidamente es que hay una diferencia muy grande entre este problema a nivel salud y a nivel económico, porque a nivel sanitario existe mucha incertidumbre. No se conoce cuál es la vacuna, por ejemplo. Claro. Mientras que a nivel económico se conoce cuál es la vacuna, porque ha habido a lo largo de la historia mundial diversas crisis mundiales y que hemos logrado salir de esas crisis. Una que es muy reciente, la de 2009. A nivel mundial le hablo, ¿no es cierto? ¿Esto es una crisis mundial también? Esta va a ser una crisis mundial y se está previendo que puede ser recesiva, por eso los distintos países del mundo ya están tomando medidas, por ejemplo, la primera potencia que es Estados Unidos, en este sentido. Se está hablando, por ejemplo, de que se van a distribuir cheques por correo para la población o que se van a asistir a las aerolíneas con créditos, porque un problema grave que estamos teniendo es más que económico de fondo, es, si se quiere, de flujo de cajas, un problema muy financiero. Hay empresas muy grandes que tienen activos que son superiores a sus pasivos, es decir, que no tienen problemas estructurales, pero que de pronto han visto desaparecer sus ingresos de un día para el otro. Entonces es necesario ahí, y se están anunciando medidas, por ejemplo, para las aerolíneas, para asistirlas ante la falta de ingresos y que puedan hacer frente a sus obligaciones. ¿Podemos estar frente a la posibilidad de cierres de empresas, cierres de negocios, lo que de alguna manera significa desocupación que pueda crecer? Si el gobierno, los gobiernos y los distintos organismos multilaterales de crédito no toman cartas en el asunto, seguramente eso va a pasar. Recordemos, por ejemplo, la crisis de 1929, el primer crack fuerte que tuvo la economía moderna, que recién pudimos salir después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En cambio, en el 2009, la última crisis financiera, que es la segunda más importante después de esa, se salió muy rápido de un año al otro. ¿Por qué? Porque ya existía toda la evidencia de cómo poder hacerlo. Y en este sentido, seguramente, ya lo estamos viendo, estamos escuchando, también a nivel local, que se están llevando adelante distintas políticas para que no se pare la economía en el largo plazo. Sí lo vamos a sentir en el corto, ¿no es cierto? Ahora, y en ese corto las víctimas pueden ser muchas. Comercios, por ejemplo, tomando en cuenta lo que es Santiago del Estero, que tiene un fuerte movimiento comercial en su economía y muchos ya no están pudiendo aguantar. Ya venían con dificultades. Así es. Imagínese con un parate total como este, ¿no? Así es. Todo depende, por eso le digo, de las políticas que lleve a cargo el gobierno y los gobiernos, porque las medidas económicas que estamos viendo, que muy bien las describían hace unos momentos, son un hecho. La caída en las ventas, el parate de la actividad, la inflación, bueno, también está la cuestión social, la tasa de interés que está bajando, el precio del dólar que se puede disparar en cualquier momento, pero falta la otra pata, falta qué va a hacer el Estado. Cuando tengamos todo ese panorama, que vamos a decirlo, ya está anunciando desde nivel nación, se habla de un nuevo Procrear, las repos famosas, una nueva asignación universal, algo para contrarrestar esta situación tan alarmante. Ahora, el ministro Guzmán ha sido contrario a la idea de emisión. Sin embargo, frente a las circunstancias, como que le torcieron el brazo y ha pedido autorización para emitir, más allá de que eso pueda significar una gran inflación. ¿Eso puede ser malo, bueno, puede reactivar, no? Digamos que hay al menos 5 problemas o 4 problemas a atender y que han ido cambiando a lo largo del tiempo. El panorama era uno y ahora es otro. Había un problema con la inflación, otro problema con la caída de nivel de actividad, un problema con el frente externo y la deuda, el tema de la pobreza, la tasa de interés. Son 5 problemas muy acuciantes. Había una estrategia que era arreglar con los acreedores externos, por ejemplo. Eso se debe demorar, ¿no? Puede ser, depende del panorama que estamos viendo, se va a demorar seguro una semana más. Pero al haber entrado en la SEC y empezar los roadshows en una semana,
eso empieza y en cabo de un mes te tendría que cerrar. Además, Argentina no tiene ninguna manera de poder pagar la deuda externa. O va a arreglar por las buenas o va a arreglar por las malas. Pero este tema se tiene que resolver. Pero ese era uno de los problemas acuciantes que teníamos. Después se había paralizado el tipo de cambio y también las tarifas, ¿no? Y se había bajado la tasa de interés, más los planes sociales que se habían multiplicado. Bueno, el panorama ha cambiado y de hecho seguramente las expectativas van a ser otras y los objetivos van a ser otros. La inflación se la quería contener evitando una emisión en exceso que sí existía, no es que no se emitía, sino que se emitía poco. Y ahora, lógicamente, teníamos un paciente, si se quiere, en terapia intermedia, tratando de tranquilizarlo para que salga a la calle, y ahora lo tenemos en terapia intensiva. Van a cambiar los objetivos y seguramente va a haber mayor emisión. No creo que sea una emisión para que lleguemos a hiperinflación, sino que se va a compensar con, por ejemplo, dinero que salga del repago de la deuda externa y sí, tratar de reequilibrar esos objetivos teniendo en cuenta que ahora ha cambiado el panorama. Licenciado, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Un gusto de conversar con usted aquí en Libertad de Opinión. Bueno, me tengo que despedir. Hemos cumplido